Bueno, cuéntenme por dónde andan, cómo vienen, cómo vienen con el avance. Perfecto, Martín. Angular estás implementando con el ruteo. Perfecto. ¿El resto? Vienen. Bueno, les comento que tengo preparado para hoy. Bien, la idea es hoy terminar de ver, cerrar el tema de Angular, ¿sí? Esto no implica, obviamente, que terminemos de ver todo Angular, porque en realidad es una tecnología que tiene mucho para recorrer, ¿no? Son muchos conceptos, muchos términos, eh, y además mucha práctica necesaria como para avanzar, como para decir, bueno, manejo Angular eh, normalmente, por así decirlo. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver algunas técnicas, ¿sí? Herramientas de Angular que nos va a permitir armar principalmente nuestro trabajo final, ¿sí? Es decir, de todo el universo de Angular vamos a ver algunos conceptos fundamentales que nos va a permitir avanzar con nuestro trabajo final, ¿sí? ¿Hay más para ver? Por supuesto que sí. Eh, digamos, tiene toda la documentación, tiene la masterclass con algunos conceptos más, y bueno, y obviamente que tiene toda la documentación oficial de Angular como para, y la práctica también, que están en el sitio, digamos, como para ampliar el conocimiento de esta tecnología. ¿Ok? Bueno, vamos a avanzar rápidamente en un repaso teórico. Bien, ¿qué estamos viendo ahí? Esta es la arquitectura de una aplicación Angular, ¿sí? Es un esquema que representa la arquitectura. Bien, ¿qué podemos identificar? Bueno, tenemos, por un lado, eh, la combinación de un template HTML más una clase escrita en TypeScript, ¿sí? Esto hace a un componente, ¿sí? Es decir, el componente principalmente es toda una estructura que tiene una clase, donde acá tenemos código, ¿sí? Tenemos funcionalidades, estructuras, etcétera, y que a su vez tiene asociado un template HTML, ¿sí? Además tiene un template HTML, tiene también asociado un template, o mejor dicho, una hoja de estilos, ¿sí? Pero principalmente está relacionado con un template HTML, que es lo que se va a mostrar, o sea, lo que se va a ver en los browsers. ¿Ok? Bueno, ¿cómo se relacionan o cómo interactúan el template con el componente? Y bueno, a través de un esquema que se llama binding, ¿sí? En ambos sentidos. Desde el lado del componente hacia el template, tenemos binding de propiedades. ¿Okay? Mientras que del lado del template hacia el componente tenemos binding de eventos. ¿Sí? Bueno, a su vez el componente puede manejar la estructura del template a través de lo que se llaman directivas. ¿Sí? De esta manera modificamos la estructura HTML, ¿sí? La estructura del DOM del template HTML. Y por último tenemos ¿qué cosa? Dijimos que cuando un componente que tiene cierta funcionalidad necesita de nueva o de funcionalidad adicional, podemos echar mano a servicios, ¿sí? Los servicios van a ser porciones de código que se encuentran almacenados en otros archivos y a través de los cuales podemos ampliar la funcionalidad de un componente utilizando una técnica, una estrategia de inyección de dependencia, ¿sí? Esto que implica que inyectamos, es decir, como que metemos adentro del componente a los servicios, ¿sí? Entonces, de esa manera, la funcionalidad que provee ese servicio va a estar dentro, entre comillas, ¿no? Dentro del componente, y el componente puede utilizar esas funcionalidades como si fuesen suyas. ¿Ok? Bueno, los conceptos que vamos a ver hoy entonces son estos, los binding, ¿sí?
las directivas y la inyección de dependencia a través de servicios. Bueno, arrancamos con directivas. ¿Qué son las directivas? Directivas es la herramienta de Angular que me permite manipular el DOM, ¿sí? En forma dinámica. Es decir, que se puede modificar la apariencia, el comportamiento, la estructura, etcétera, 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 programáticamente, ¿sí? Existen tres tipos de una categoría de la clasificación de tres componentes o de tres categorías en realidad de directivas, que son las componentes, estructural y atributos. Las directivas de componentes justamente son los propios componentes, ¿sí? Entonces, por otro lado tenemos las directivas estructurales y de atributos. Las estructurales me permiten modificar la estructura justamente del HTML, ¿sí? Acá puedo no sé, visualizar, puedo mostrar elementos HTML, puedo ocultarlos, puedo eliminarlos, puedo crearlos, puedo cambiar el orden, ¿sí? Puedo cambiar la ubicación de estos componentes programáticamente, o sea, en forma dinámica, ¿sí? Para eso utilizo estructuras, mejor dicho, directivas de estructura. Mientras que tengo otras directivas de atributos, como el nClass, nModel, nStyle, que me permiten modificar los valores de los atributos. O sea, puedo inclusive, puedo, digamos, permitir la utilización o no de algunos atributos de los elementos HTML, o puedo modificar el valor de esos atributos también en forma dinámica. ¿Okay? Bien, ¿qué otros conceptos tenemos a la hora de interactuar de la interacción, mejor dicho, entre el template de HTML y el componente? Tenemos el data binding, ¿sí? ¿El data binding qué es? ¿En qué consiste? Consiste, o es una técnica, o es la herramienta que me provee Angular para sincronizar al componente con la vista, ¿sí? Entonces, de esa manera, ¿qué sucede? Cuando actualizo el componente, estoy actualizando, se actualiza automáticamente la vista, o viceversa, actualizo la vista y se actualiza algún valor, ¿sí? De algún atributo del componente, ¿sí? O se llama algún método del componente también en forma automática, ¿sí? Dependiendo del sentido en que se dé esta actualización, tenemos dos clasificaciones también de data binding. Uno es de actualización, digamos, o binding en un sentido único, o binding en doble sentido, ¿sí? Bien. De un único sentido, one way binding, tenemos o bien del componente hacia la vista, ¿sí? En la cual podemos encontrar, por ejemplo, la interpolación. ¿La interpolación qué es? Básicamente, escribo dentro del HTML un texto, ¿sí? En cualquier parte del HTML escribo un texto. La condición es que ese texto, esa palabra, texto, sea el nombre de un atributo en mi componente, ¿sí? Entonces, Angular, ¿qué va a hacer? Cuando encuentre ese nombre, vincula con el atributo del componente, ¿sí? Y reemplaza ese nombre por el valor que tenga el atributo de ese componente, ¿sí? Entonces, de esa manera, vinculo una variable que está creada y almacenada, digamos, definida en el componente, lo vinculo con mi página HTML, ¿sí? La sintaxis, ¿cómo es? Bueno, doble llaves. Abro doble llave, coloco el nombre del atributo del componente y cierro la doble llave. Entonces, de esa forma, cuando se ejecute mi aplicación Angular, esa palabra, ese nombre, se va a reemplazar por el valor que encierra la variable del componente que tiene ese nombre, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo. Otro tipo de binding, por ejemplo, tenemos el de propiedad. En el caso de la propiedad, lo que hago es vincular un atributo de un elemento, lo vinculo con el valor de una propiedad, ¿sí? En lugar de, en el caso anterior, en la interpolación, es una palabra, o sea, el nombre de un atributo que se puede colocar en cualquier parte del HTML. Mientras que acá, lo que estoy haciendo es vinculando una propiedad con un valor definido en un atributo en el componente, ¿sí? De esa manera puedo modificar
dinámicamente las propiedades de cualquier elemento HTML, como por ejemplo class, href, sub, etc. ¿Sí? Nosotros vamos a hacer uno de estos para modificar estilos. Bien, después que otro caso, bueno, de clase y de estilo justamente, etcétera, etcétera. Bien, ahora, en el otro sentido, es decir, de la vista, quiero actualizar desde la vista hacia el componente. Eso lo hago a través de la captura de eventos, ¿sí? Ustedes se acuerdan que tanto con JavaScript, con TypeScript, lo que hacíamos en el caso del botón, por ejemplo, que acá tenemos el mismo ejemplo, vinculábamos, o sea, capturábamos el evento que se producía al hacer clic en el botón, ¿sí? Y eso llamaba a una función en JavaScript o TypeScript. Acá el funcionamiento es muy similar, ¿sí? Pero en el botón especificamos el evento que va a responder el botón entre paréntesis, ¿sí? ¿Qué asignamos? Asignamos el nombre de una función o un método del componente, dentro del componente, ¿sí? Entonces, como en este ejemplo tenemos un botón que cuando hacemos clic llama al método guardar definido en el componente. ¿Ok? Bien, vamos a la vinculación, el binding en ambos sentidos. Acá, en este caso, los cambios se realizan, como la palabra lo dice, en doble sentido. Es decir, se actualiza la vista, se actualiza el componente, o si actualizo el componente, se actualiza la vista. ¿Sí? ¿En qué caso uso este tipo de binding? Por ejemplo, cuando estoy cargando, completando formularios. ¿Sí? Es decir, tengo elementos HTML en donde puedo cargar, como por ejemplo una caja de texto, un textarea, ¿sí? Cualquier elemento del tipo input de HTML, que es donde cargo información. Bueno, yo puedo vincular el contenido de ese componente, ¿sí? Lo puedo sincronizar con un elemento, con un atributo perdón, el contenido de ese elemento HTML lo puedo vincular con el contenido de un atributo del componente, ¿sí? Entonces, de manera que ese componente, perdón, ese elemento, a ver, cuando digo elemento estoy hablando del elemento HTML. Cuando digo componente estoy hablando del componente Angular. ¿Ok? Entonces, ese elemento HTML lo vinculo con una variable, con un atributo del componente. Entonces, ese elemento me va a mostrar el contenido de esa variable, ¿sí? Y al revés también. Si modifico el elemento HTML, o sea, si estoy cargando algo, me va a modificar el contenido de esa variable, ¿sí? ¿Cómo hago esto? Bueno, tengo una forma que me provee Angular, que es a través de la directiva especial ngModel, ¿sí? Yo con esta directiva puedo vincular un elemento HTML con un atributo en ambos sentidos, ¿sí? O sea, cambio cualquiera de los dos y el otro se actualiza. Lo único que tengo que tener en cuenta es que esta directiva no se encuentra disponible apenas instalo o apenas creo mi proyecto Angular, sino que esto está dentro de un módulo que forma parte del framework Angular, ¿sí? Pero que tengo que importarlo en mi proyecto. Ese módulo es Forms Module y está dentro del framework, está en @Angular Forms. Entonces lo único que tengo que hacer es en el componente que voy a utilizar, el ngModel, tengo que importar el Forms Module, así como está en la instrucción esta, ¿sí? Una vez que hago eso, listo, ya puedo utilizar el ngModel. Y acá tengo un ejemplo. Esto es un type text, esto es una caja de texto de nombre-valor que utilizo la directiva ngModel. Fíjense que está encerrado en corchetes y paréntesis, ¿sí? Corchete y paréntesis. Y esto es igual a valor. ¿Y qué es este valor? Es el nombre de un atributo del componente, ¿sí? Entonces, hay vínculo en ambos sentidos a la caja de texto con la variable que está definida en el componente. Bien, hasta acá, ¿cómo lo ven? ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Ya vieron esto? ¿Se entendió?
Bueno, para que se entienda mejor, vamos a ver código, ¿no? Se entendió, ¿eh? ¿Cómo? Se entendió bien. Que digo que se entendió, pero bueno, es difícil implementarlo, ¿no? Exactamente, sí, 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 sí. Es lo que nos pasa a todos. Cuando nos Sí, explican, perfecto, sí, clarísimo, está sí. buenísimo. Bueno, hacelo ahora. ¿Por dónde empiezo? Bueno, no se preocupen, para eso vamos a ver código como siempre. A ver si me dejan un ratito que voy a buscar el proyecto. Acá está. Comparto pantalla. Pongo mi cámara por las dudas. Ayer tuve problemas de internet. Tuve que mover la clase porque no había forma de que se vea mi pantalla. ¿Me confirma si se ve? ¿Están viendo? Por favor. Sí, se ve bien. Sí, sí, se ve. Perfecto, buenísimo. Bueno, a ver, voy a cerrar todo esto. Vamos a guardar todo. Sí. Bien. ¿Por dónde arrancamos? Y bueno, vamos a retomar nuestro viejo amigo. ¿Dónde está acá? ¿Sí? Nuestro ejemplo de siempre. ¿Se acuerdan de esto? Venimos trabajando hace varias clases. ¿Cómo arrancamos este proyecto, esta página? Bueno, comenzamos a definir las secciones, identificamos las secciones, completamos, definimos la estructura, después definimos los estilos, ¿no? Después, a medida que fuimos avanzando, le agregamos cierta funcionalidad, o sea, cierto comportamiento. El comportamiento que agregamos fue la de, a través del botón editar, o sea, agregamos un botón que nos abría acá abajo una caja de textaria, digamos, una caja de texto grande, en donde a través de escribir dentro de esa caja de texto podemos modificar este párrafo, ¿no? Primero lo hicimos con JavaScript y después, las últimas clases, lo hicimos con TypeScript. Bien, entonces, ¿ven? Esto está hecho desde la última clase que quedó con TypeScript. Pero básicamente se acuerdan que TypeScript no podemos usar el archivo TS directamente, sino que eso lo transformábamos, lo convertíamos en JavaScript, por lo cual siempre termina siendo JavaScript, en definitiva, ¿sí? ¿Se acuerdan que, bueno, acá después apretábamos, a ver, voy a correrlo en el live server, que es el mejor, acá, ¿sí? A ver, modificamos esto, salimos. Bueno, vamos a partir de este escenario conocido y vamos a llevar esto a un proyecto Angular, ¿ok? Un poco de la propuesta para, digamos, para que ustedes trabajen en forma similar, digamos, que sería maquetar el HTML del, este, bueno, nunca me sale la palabra, del portfolio, ahí está, el HTML del portfolio de ustedes, maquetarlo, escribir el contenido, definir las secciones, definir los estilos, ¿no? Y después, para darle la funcionalidad, para darle el comportamiento, volcarlo a Angular. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer un poco, con este mismo ejemplo de siempre, con este mismo trabajo, vamos a llevarlo a un proyecto Angular. Bueno, lo primero que vamos a hacer, obviamente, es instalar Angular y demás, y después, ¿qué hacemos? Creamos el proyecto. ¿Sí? ¿Cómo creamos el proyecto? Vamos a la ventana de comandos, instrucción, ng, new. ¿Se acuerdan? New y el nombre del proyecto. En este caso yo llamé, no, mi app Angular. ¿Sí? Acá le doy Enter, no lo voy a hacer porque ya lo tengo hecho. Y acá con esto me crea, bueno, primero me pregunta si quiero usar el ruteo Angular,
pongo que sí, después me pregunta si quiero utilizar qué tipo de estilos. Y yo seleccioné CSS, y que lo conocemos mejor. Bueno, listo, creé mi proyecto Angular, está acá, donde me genera todos los archivos, la estructura, ¿no? Acá dentro del CRC tenemos los archivos con los cuales vamos a trabajar, principalmente. Bien, entonces, ¿qué dije? Bueno, ¿qué puedo identificar acá? Y principalmente el archivo index.html. Acuérdense que Angular me sirve para generar proyectos SPA, o sea, Single Page Application, ¿sí? O sea, aplicaciones de página única. Entonces, la página única de este proyecto es el index.html. Esta página es la que se va a mostrar siempre y va a modificar su contenido en forma dinámica. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué puedo ver acá en este index.html? Sí, Fernando, disculpa, sí, otra vez. ¿No puedes agrandar un poquito la letra? Es que yo no veo bien. ningún problema. Yo, a ver, probablemente digamos, todos mis IDEs están así en modo oscuro, digamos. Probablemente eso también dificulte la visión, ¿no? Pero ya es mi... A ver si puedo aumentar acá. Voy a ampliar. Y lo amplío un poquito más. Ahí. Perfecto, muchas gracias. Buenísimo. Bueno, entonces, identificamos acá el index HTML, que es la página, la página principal, ¿no? La que se va a mostrar, y que va a cambiar su contenido en forma dinámica, ¿sí? Para eso, ¿qué tenemos acá? El selector app root. ¿A qué apunta este selector? Apunta al componente principal, ¿no? Que se crea cuando creo el proyecto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es mostrar la página de mi proyecto, ¿sí? Anterior con el que venía trabajando, mostrarlo dentro de mi proyecto Angular. Para eso, ¿qué voy a hacer? Este es el proyecto, mi repo, ¿sí? Ahí voy a sacar mi app, así no molesta. Listo, mi repo. ¿Qué tengo acá en mi repo? Tengo la página index, con la cual vengo trabajando, ¿sí? Pero tengo que tener en cuenta algo. El index HTML de mi proyecto Angular, ¿sí? Tiene definido ya HTML, un head, ¿sí? Un body, y dentro del body aparece el selector. Con lo cual, todo el HTML asociado a este componente tiene que ser HTML que se pueda meter dentro de un body, ¿sí? Eso quiere decir que no puedo poner en el código HTML asociado a este componente, no sé, las etiquetas head. Ahí me va a tirar error. Sino que tengo que poner etiquetas que se encuentren dentro de un body, ¿sí? Entonces, voy a mi index de mi proyecto anterior. Ven, este HTML, este head, no lo puedo poner. Entonces tengo que poner, acá está el body. A partir de acá. Selecciono todo lo que está dentro del body. Copio. ¿Sí? Y, perdón. Ah, algo que no le dije. El index HTML no lo toco. No debería tocar. Sino que tengo que trabajar con los componentes, ¿sí? Ahora, hasta ahora tengo un solo componente que es el componente principal y a ese componente en el cual voy a colocar ese código HTML. Bien, entonces, ¿dónde está mi componente principal? Acá, dentro de app, ¿sí? Identifico el archivo HTML del componente, ¿sí? Y acá pego el código HTML. Bueno, también hay que tener en cuenta que esta página, tiene, fíjese si, ¿qué le está faltando acá? El estilo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Voy a mi proyecto anterior, a la carpeta de estilos, tomo el estilo, copio,
y lo pego en, no sé, acá elegí pegarlo en el archivo de estilo del proyecto Angular. Pongo acá, pego, guardo los cambios, listo. Entonces, ¿qué hice? Acá simplemente llevé mi página HTML de mi proyecto anterior, lo llevé a Angular, a un proyecto Angular. Listo. ¿Cómo hago para ver cómo funciona esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Alguien, los que estuvieron ya trabajando con Angular o comenzaron a trabajar, cómo veo, cómo hago para ver mi sitio o mi aplicación Angular? ¿Qué tengo que hacer? A ver, ¿somos cuántos? Somos un montón. 11, 10. Alguno de los 10 que quiera. Ahí está, nos estaba viendo Nicolás. Nicolás dice, ejecutar la instrucción ng-server en la terminal. Correcto, yo no puedo, digamos, si bien acá puedo ver la página, ¿sí? Lo que, digamos, la, necesito ejecutar un servidor Angular para ver cómo funciona la aplicación, ¿sí? ¿Cómo hago eso? A través de una terminal, ¿sí? Escribo la instrucción ng-server. Simplemente yo le agrego el "-o" para que eh, me abra el browser cuando termina de montar el servidor. Acá me dice que el puerto ya está en uso, porque ya lo tengo abierto. Y me pregunta si quiero abrir en otro puerto, le digo que no. Entonces simplemente voy acá, es localhost 4200. Es el puerto por default. Ahí me tiré error. A ver dónde está. No existe en sección componente. A ver. Yo simplemente copié acá. Esto. ¿Qué me está faltando acá? Esto es en HTML. Bueno, directamente borro todo esto. ¿Sí? En sección componente. Sí, porque estuve tocando esto. Ah, claro. Ya lo dejo listo para probar. Ya está. Bueno, ¿qué hice hasta acá? Lo único que hice fue insertar mi página HTML de mi proyecto en un proyecto Angular. ¿Sí? Entonces lo levanté, lo ejecuté y me muestra la página con su estilo, porque bueno, lo llevé a el estilo del proyecto. ¿Okay? Igual, esto no tiene ninguna funcionalidad. ¿Sí? Bien, algo que aprendimos con Angular es que a través de los componentes yo puedo dividir una aplicación, ¿sí? Puedo aplicar la técnica del divide y vencerás, ¿sí? Lo puedo aplicar en mi aplicación Angular. ¿Cómo? A través de dividir una aplicación monolítica en distintos componentes, ¿sí? Como por ejemplo, lo que puedo hacer acá, es decir, bueno, voy a dividir el header y toda esta primera parte, digamos, el header y la barra de navegación, lo puedo dividir en un componente, ¿sí? Aparte. Y además puedo decir que las subsecciones son parte de otro componente, ¿sí? Y después los voy uniendo para conformar, como si fuese un rompecabezas. Ahora, eh, ahora en realidad lo que hice para ejemplificar es solamente
creé estos dos componentes nomás, ¿sí? El header, que tiene inclusive la barra de navegación, y la subsección. Pero si quisiera, podría dividir artículos relacionados en otro componente, el footer puede dividir en otro componente y así. Bien, para hacer eso, ¿qué hago? Voy de vuelta a mi terminal, a cerrar la terminal. Voy a la terminal, ¿y qué hago? Creo un componente nuevo. ¿Sí? Primero voy a crear el componente donde almaceno, donde voy a mostrar el header. ¿Sí? Instrucciones ng, de vuelta, generate componente, de generate y la C de componente. Y el nombre del componente. Al header lo llamé cheader. Acá le doy enter y me crea un nuevo componente. Y para las secciones, también hice un ng, generate, componente, sección. Enter, no lo vuelvo a hacer porque ya lo tengo hecho. Entonces, ¿qué van a aparecer? Me aparecen dos carpetas nuevas dentro de la carpeta app. ¿Sí? Estos son los componentes nuevos creados. ¿Y qué hay dentro de cada componente? Tenemos 4 archivos, de los cuales el punto component es el componente propiamente dicho. A ver, vamos a seguir acá. Es el componente en donde podemos identificar las tres partes del componente, donde tengo la sección de import, de los imports, es decir, de todos los recursos que va a utilizar adicionalmente este componente. La sección del decorador donde me especifica el nombre del selector, ¿sí? Dónde está el template HTML y dónde está el CSS, ¿sí? El estilo. Y por último, la clase asociada al componente, que es acá donde está todo el código, ¿sí? El código TypeScript, que tiene funcionalidad. Bueno, ¿qué más encuentro dentro del componente? Un archivo de component spec, donde tiene especificaciones del componente, el template HTML, ¿sí? Y el archivo de estilos. ¿Okay? Bueno, vamos a arrancar a dividir nuestra aplicación. Voy al componente principal, que es acá, HTML, app component HTML, y voy a recortar la parte del header y la barra de navegación. Fíjense que acá grabé, acá está nuestro proyecto. Desapareció el header. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo recorté. Bueno, y lo voy a pegar en el HTML del componente header. Bien, lo guardo. Listo. Pero ¿qué pasa? Tengo que empezar a armar el rompecabezas, ¿no? ¿Cómo? En el HTML del componente principal, acá debería estar el header, ¿no? Entonces es acá donde voy a referenciar al componente que tiene el header, ¿sí? ¿Cómo? Con el selector, ¿sí? ¿Y cómo sé cuál es el selector? Y lo dice en el decorador del componente, acá. En el decorador me dice que el selector es app-cheader. Listo, entonces vengo acá, selector app-cheader, ¿sí? Guardo. Cuando el servidor Angular ve este selector, ¿qué hace? Busca al componente de este selector y muestra el HTML asociado a ese componente, que en este caso va a ser el header, ¿sí? Eso lo vengo acá y ahí volvió a aparecer. ¿Está? Lo mismo voy a hacer con esta parte, section y another subsection. Voy al componente principal, que es acá, tomo subsección, a ver, sí, esto, la subsección, hasta acá. Vengo acá y lo pego en el HTML del componente sección. Fíjense
desapareció de acá, entonces tengo que volver a armar el rompecabezas en el componente principal, en la parte donde estaban las subsecciones, que tengo que poner el selector del componente sección. Por lo general, el selector empieza con app y en medio, nombre del componente, sección. Guardo, y ahí está. Listo. Entonces, ahí arranqué la estructura de mi proyecto Angular. ¿Sí? Bueno, vamos a darle funcionalidad ahora. ¿Sí? Vamos a darle el comportamiento. Es decir, cuando apriete acá editar, me muestre el textarea. Bien. ¿Cómo hacemos eso? Primero, Una pregunta, sí, perdón. sí, te escucho. Para estructurar el proyecto, o sea, en el caso del portfolio que tenemos que hacer, en los componentes, ¿qué sería? ¿Cada partecita un componente? ¿O todo, ponerle lo que está en el body, que es yo qué sé, las habilidades, los estudios, todo eso junto o un componente por cada uno? ¿Cómo determinás que cuántos componentes? ¿Qué pregunta? Esa es la Horrible, ¿no? pregunta. La pregunta a Sí. responder. Sí. Digo, obviamente que dependerá del proyecto y todo, pero digamos, en el caso del portfolio, dije, Sí. tenés habilidades, ponerle los programas que sabés, Bien. educación y experiencia a nivel trabajo. ¿Esos Esa. serían 4 componentes o uno solo, con todo adentro? Ok. Esa es la pregunta que te vas a pasar respondiendo toda la vida. O sea, Ok, eh, bien. no, pará. Es decir, eso es parte del diseño. ¿Sí? Nosotros cuando programamos, no solamente codificamos, sino también diseñamos al construir nuestros programas. ¿Sí? Y el diseño es una tarea que si bien podemos, podemos decirla que está dentro de las tareas ingenieriles, pero gran parte del diseño tiene que ver con una tarea de creación mental individual. Esto quiere decir que cada persona diseña en forma distinta. No obstante, hay estrategias comunes, hay buenas prácticas y demás. ¿Sí? Por lo cual, esa es la pregunta que te vas a pasar respondiendo y, digamos, te vas a preguntar y te vas a responder cada vez que encares un proyecto nuevo. Ahora bien, las recomendaciones, bueno, van a venir de la gente con experiencia. O sea, cuanto más experiencia tenés en diseño, tenés más asimilados conceptos, buenas prácticas, cosas hechas mal. Entonces de ahí uno aprende. Pero básicamente, ¿cómo te puedes guiar en cómo dividir o cómo modularizar tu aplicación? Te puedes guiar en la propuesta de HTML5, que son las secciones. ¿Sí? Ya puedes empezar de ahí. Bueno, maqueto mi página, mi aplicación, basados en las secciones de HTML5. Es decir, esto es un artículo, este es el header, este es el nav, ¿sí? Este es el footer. Puedes empezar ahí, ¿sí? Por ahí, más o menos lo que estamos haciendo acá. Y en función de eso, bueno, puedes empezar a armar componentes. Digamos, las directrices que tienen que ver con la modularización parten de dos conceptos que vemos en diseño de software. Estos dos conceptos son eh, ¿cómo es? La dependencia, no, perdón, el acoplamiento y la cohesión. Esos son dos conceptos que me dirigen al diseño, ¿sí? Principalmente a la modularización, es decir, a cómo voy agrupando las cosas. ¿De qué habla el acoplamiento? Pero vamos a arrancar por la cohesión. ¿De qué habla la cohesión? La regla de la cohesión dice que un buen módulo, en este caso va a ser un componente, está bien diseñado o está bien modularizado si todos los elementos que están dentro de ese módulo tienen una relación lógica.
¿sí? Cuanto más alta sea esta relación, mejor modularizado está. Por ejemplo, si yo tengo una función que lee de una base de datos, tengo otra función que, no sé, que imprime y otra función que, no sé, que hace un cálculo, ¿sí? Y lo meto dentro de un módulo, eso es una mala modularización. ¿Por qué? Porque estoy metiendo un solo módulo en un módulo, tres cosas distintas, que lógicamente son distintas. Entonces, ¿qué tengo que agrupar dentro del módulo? Bueno, o sea, la regla acá es, si el módulo lo puedo representar con un solo nombre, está bien modularizado. Si necesito poner un nombre compuesto, y probablemente no. Por ejemplo, en este ejemplo, ¿cómo se va a llamar el módulo? El módulo imprime, calcula, lee. ¿Se entiende eso? Necesito más palabras para describirlo. Ahora, si yo dentro del módulo pongo, lee base de datos, lee un archivo y lee de, no sé, de un JSON, son esas tres funciones dentro de un módulo, entonces al módulo lo puedo llamar, no sé, lector de datos, por ejemplo. Lo puedo escribir con una sola frase, una sola palabra. ¿Se entiende? Es así como voy eligiendo cómo modularizar. Y el otro concepto es el acoplamiento. El acoplamiento es la dependencia que hay entre los distintos módulos. Cuanto más dependiente es mi módulo de otros, es peor el diseño. Bien, como para cerrar toda esta charla, digamos, o sea, la pregunta no era de respuesta simple, digamos. Pero para cerrar esto, fíjate que HTML5 me dice que yo puedo definir una sección que se llama nav, en donde voy a tener el acceso a todas las otras secciones de mi aplicación. Viste que ahí ya me está hablando de que los elementos que van a estar dentro del nav están lógicamente relacionados. Por eso te digo que es un buen punto de partida pensar en esa modularización en función de las secciones HTML, en este caso. Entonces podemos partir ahí. Y después, tal vez dentro de la sección principal, podemos encontrarnos con, dentro del main, digamos, podemos encontrarnos con distintos artículos y que a su vez tiene subartículos, entonces decimos, bueno, cada subartículo es otro módulo, ¿sí? Pero digamos, como buen punto de partida, mi recomendación es maquetarlo utilizando la sección de HTML5 y a partir de ahí construir esos módulos en función de esas etiquetas, ¿sí? Después se te pueden ocurrir otras cosas o puedes ver otras cosas, pero como punto de partida al menos. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Me parece que me fui un poquito hablando de diseño, pero me No, parece que es un tema está bien, me da la sensación también como que agrupás componentes de acuerdo al comportamiento, digamos, a un correcto, comportamiento similar que van a tener. correcto. Sí, 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 sí. A Bien, elementos que están lógicamente relacionados, lo puedes agrupar en un módulo. ok. Bueno, entonces las etiquetas HTML es una buena pista. Digo, para no crear Es, 800 y después... claro, sí, sí, sí. Podés partir de ahí y Sí, después, bueno, si encontrás alguna organización que te parece mejor, lo vas desagregando, pero podrías comenzar ahí, ¿sí? Con las perfecto. secciones HTML. Gracias. Ok, bueno. Sigamos. Entonces, hice una modularización acá chiquita donde dividí el header y la parte de secciones en un solo componente. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar a darle funcionalidad. Bueno, vamos a trabajar con esta parte, ¿no? Con esta subsección. Porque lo que vamos a modificar es este párrafo. ¿Dónde está esto? ¿En qué módulo está? ¿En qué componente, perdón? En el componente sección, ¿no? Acá tenemos. Esa es la idea de modularizar. ¿Ven? Yo quiero trabajar sobre esto y voy y trabajo directamente en ese componente. Con lo cual, si agrego lo nuevo, si rompo, ¿sí? O no me gusta el cambio, está encapsulado en ese componente y el resto de la aplicación no la toco. Esa es un poco la idea. Bien, entonces vengo acá al HTML del módulo sección, ¿sí? Y me encuentro acá con el párrafo 1. Bueno,
Primer punto. Ya vamos a aplicar acá ya una herramienta de Angular. Primer punto. Tengo escrito el párrafo directamente en el HTML. Y acá digo, no, la verdad que no quiero esto. No quiero escribir ningún contenido directamente en el HTML, ¿sí? Sino que quiero guardarlo en una variable que después voy a cambiar el texto de esa variable y eso quiero que se muestre en la página, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, lo primero que voy a hacer es borrar esto, saco de acá, ¿sí? Y guardo ese texto en una variable. Bien, ¿dónde pongo la variable? Si acá no tengo JavaScript, ok, pero sí tengo relacionado el componente, que el componente tiene código, ¿sí? Tiene una clase que acá voy a poner código, y si tengo código es acá donde defino la variable. ¿Ok? Bueno, entonces acá defino una variable, un atributo de esta clase, un componente, a la cual le voy a llamar párrafo. ¿Sí? El párrafo va a ser de tipo string. Bueno, ahora, uno de los errores que me indica TypeScript, en este caso, es que no estoy definiendo dónde cómo inicializo esta variable. ¿Sí? Entonces, soy medio fiaca, lo único que hago es le pongo el símbolo de pregunta, entonces ahí me deja de pedir, ¿sí? Porque le voy a asignar el valor después. ¿Dónde le voy a asignar el valor? Acá lo tengo así. Bueno, ¿dónde le voy a asignar el valor? ¿En el constructor? No, no lo voy a asignar en el constructor. En el constructor, por recomendaciones, o sea, por buena práctica, cuanto más limpio, cuanto más liviano esté, mejor. No obstante, hay un método que se crea cuando creo un componente, que es el método ngOnInit. Ese método se dispara cuando se inicializa el componente, ¿sí? Entonces, es un buen método, es una buena función, digamos, en donde puedo inicializar todas mis variables, todos mis atributos, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a inicializar? Bueno, esto. Ah, voy a inicializar mi variable párrafo, ¿sí? Con el texto del párrafo. ¿Sí? Entonces, se levanta la aplicación Angular, se levanta este componente y lo primero que hace es carga en esta variable este texto. ¿Ok? Bueno, hasta acá hice una parte. La otra parte, ¿cuál es? Es mostrar este texto en el HTML. En la parte... Acá estoy trabajando. Acá. Es mostrar ese texto... No, este es el header. Acá. Mostrar ese texto acá. ¿Sí? En el párrafo 1. ¿Cómo hago eso? Bueno, ahí uso una herramienta que me da Angular, ¿sí? Lo que estoy haciendo es comunicar el componente con el HTML, ¿sí? ¿Cuál es el sentido? Y bueno, el sentido es desde el componente hacia el HTML. Entonces, ¿qué herramientas tengo ahí? Y, por ejemplo, la interpolación, ¿sí? La interpolación me permitía, a través de los símbolos doble llave, ¿se acuerdan? Puedo colocar un texto. ¿Y ese texto qué va a ser? Ese texto va a ser el nombre de la variable definida en mi componente. ¿Y cómo es el nombre de esa variable? Párrafo. ¿No? Ahí fíjense que Angular lo encontró. Entonces, ¿qué debería ocurrir acá? Acá ya lo guardé. ¿Sí? Lo que debería ocurrir es que cuando ejecute mi aplicación Angular, reemplace este nombre, acá, párrafo, por el valor que tiene párrafo acá, que sería este. ¿Sí? Vamos a ver si se da eso.
Ahí está. Pero no hubo ningún cambio. No. Ah, sí. No anda. No funciona. A ver, si lo ejecuto no. Puede pasar. Ahí está ejecutando. Me parece que hoy cerré la consola por eso. Ahí está. Vengo acá. Ahí está. ¿Hubo un cambio? Y no. A simple vista no. Pero ahora ese texto no está en el HTML acá, sino que está en una variable en el componente. A ver si esto es cierto, si esto es verdad. Si yo cambio el texto acá, debería cambiar en el HTML. ¿Ven? No estoy tocando el HTML, estoy tocando el valor de un atributo, o sea, una variable, en el componente. ¿Sí? Utilizando Data Binding, ¿ok? Que es una herramienta que me da Angular. Bueno, ¿qué más vamos a hacer? Acuérdense que quiero mostrar el TextArea. Busco el TextArea en el HTML que copié, está acá. Primero, el TextArea tiene onInput, onFocus. Esto es código que usé cuando implementé JavaScript, con lo cual esto ya no me sirve. Listo. Bien, ¿cómo, cómo lográbamos que se muestre o se oculte el TextArea? ¿Qué manipulábamos? A ver si se acuerdan. Del TextArea, ¿qué manipulábamos para poder mostrarlo u ocultarlo? El botón, ¿no era? El botón, con el botón No. llamábamos a la funcionalidad, pero del TextArea en particular. No estoy leyendo los chats, por eso si están comentando, no, tampoco. Exactamente, Lauro. El elemento. Modificábamos un atributo del elemento, o sea, del TextArea, para que se muestre o se oculte, ¿sí? ¿Y ese atributo cuál era? Este, el estilo. Le decíamos display none para que se oculte o display block para que se muestre. Bueno, esto hacíamos con JavaScript o TypeScript, modificábamos a través de la manipulación del objeto DOM, identificábamos y modificamos el estilo del objeto DOM. Acá podríamos, hacemos lo mismo, pero de distinta manera, ¿sí? ¿Cómo? Y bueno, podríamos usar una directiva de atributo, ¿sí? Y vincular este atributo con el valor de otra variable, ¿sí? Bueno, directiva de atributo, ¿cuál usamos? Entre corchetes, ng style. ¿Sí? Y acá cambia un poco la sintaxis, porque es así. Entre llaves y esto, comilla simple. Y lo único que hice fue reemplazar la notación HTML simple que teníamos por una notación de Angular, ¿sí? O sea, con una directiva de estilo, en este caso, una directiva de atributo. Pero este non sigue estando escrito acá en el HTML. Yo lo que quiero es vincular esto con el valor de un atributo, cosa que si yo cambio el atributo, me cambia también el HTML. ¿Ok? ¿Cómo hago eso? Y bueno, primero creo un atributo en el componente. Acá, este párrafo lo tenía. Creo otro atributo que se llama activo. ¿Sí? ¿Va a ser activo? ¿Qué va a tener? Y bueno, va a tener, esto corro acá, activo va a tener los valores de la propiedad style,
de la propiedad display, digamos, del estilo. ¿Y cuáles son esos valores? Non, none, cuando quiero ocultar, y block, cuando quiero mostrar. ¿Sí? Entonces, ¿con qué valor voy a inicializar activo? ¿Qué voy a cargar activo cuando inicializo el componente? Es activo, en el método ngNivel. ¿Qué valor voy a cargar? Si yo quiero que mi elemento, o sea, el text area, no se muestre. ¿Se acuerdan? No. Exactamente. No. ¿Sí? Lo tenía escrito acá. Entonces, cuando se inicializa el componente, activo va a tener none. Bueno, ahora voy al HTML. Voy a vincular este estilo con la variable activo. ¿Cómo hago eso? Simplemente reemplazo el texto, none, y pongo el nombre de la variable. En este caso es activo. Vamos a ver si funciona eso. Perfecto, no se muestra. Ahora, si lo inicializo en lugar de none, lo inicializo con block, ahí se ve. ¿Ven? No estoy tocando HTML, ahí estoy tocando el valor de un atributo. ¿Sí? Que eso lo puedo hacer programáticamente. Lo único que me estaría faltando para terminar de cerrar acá, en el HTML, acá, es que además de eso, nosotros decíamos que el tamaño de la caja de texto me iba a ocupar el 100% de su contenedor. Esto lo agrego así en forma estática porque eso no lo voy a cambiar. ¿Ok? Listo. Ahí dejamos el text area preparado para poder manipularlo. Bueno, ¿a través de qué vamos a manipular? Y a través del botón, ¿no? Con el botón, entonces, básicamente con el botón, ¿qué vamos a hacer? Vamos a modificar el atributo display, ¿sí? El atributo de estilo display. Pero no este que está acá del HTML, sino este valor en el componente. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Vincular el HTML con el componente. ¿Sí? Entonces, el sentido de esta vinculación, de este binding, va a ser del HTML hacia el componente. ¿Sí? Y para eso es que teníamos, ¿qué binding teníamos? El binding de evento, ¿sí? Es decir, a mi componente, a mi elemento HTML, que en este caso va a ser un botón, le agrego el evento click, ¿sí? Y lo relaciono con un método del componente. Es el botón. No, esto es la clase. Acá en la HTML, buscamos el botón, acá está el botón. Le agrego entonces el evento click y lo relaciono con un método de la clase, con un método del componente. Ese método, yo lo tengo definido, es editar. ¿Sí? Entonces, cuando yo haga clic en el botón, ese evento va a disparar el método de editar que va a estar definido en mi componente. ¿Y qué va a hacer el método de editar? ¿Qué dijimos que va a hacer? ¿Qué debería hacer ese método? ¿Qué va a terminar haciendo, en definitiva? Se carga un texto nuevo en el Exactamente. text area, digamos. Muestra el texto que se carga en el text area.
Básicamente estaba bien eso, lo primero que dijiste. Carga un texto nuevo en donde en la variable activo ese texto nuevo va a ser block. Acuérdense que lo que estoy haciendo, a diferencia de lo que hacía antes, que era entrar al DOM y modificar la etiqueta directamente, acá yo ya vinculé mi HTML, vinculé a variables que están en el componente. Entonces lo que hago es, no toco el HTML, el elemento del HTML, sino lo que hago es cambio, o sea, desde el lado del componente, cambio el valor de la variable que está ligada a este elemento HTML. Entonces, este editar va a cambiar el valor de la variable activo. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, acá tengo definido el método. Editar dice que la variable activo ahora pasa a tener el valor block. ¿Sí? Y eso, como el elemento textArea está vinculado a la variable activo a través de un binding, va a hacer que cambie el estilo de este elemento y se muestre. Vamos. Vamos acá. Ok. ¿Qué falta ahora? Bueno, falta... a ver, esto también tenía otro comportamiento que es cuando hacíamos clic afuera del textArea, el textArea se ocultaba. ¿Cómo hago eso en Angular? Bueno, de igual manera, porque de vuelta, acá tenemos una interacción con HTML que tiene que ir a impactar al componente, con lo cual volvemos a tener un binding de eventos, ¿sí? Entonces, ¿quién tiene que responder al evento ahora? El textArea, ¿sí? ¿Y cómo hago un binding de eventos? Igual que dice con el botón, ¿sí? Pero es otro evento. El evento, agrego paréntesis, y el evento en este caso es focus out, ¿sí? Out va a ser igual a qué cosa? A un evento, perdón, un método del componente, se lo crea el método que se llama cerrar textArea. ¿Y qué va a hacer cerrar textArea? Va a volver a cambiar el valor de el atributo vinculado, ligado, que es activo. ¿Y qué valor lo va a poner de vuelta? None. ¿Sí? Entonces voy y defino el método, digo cerrar textArea, activo es igual a none. Pero si funciona esto, perfecto. Listo, ¿qué nos está faltando? Y la parte más jugosa, que es cuando yo aprieto el botón editar, esto se muestre, me muestre el contenido del párrafo y lo pueda editar acá y que cuando lo edito modifique acá arriba, ¿no? Bien, ¿cómo hago eso en Angular? Y acá aparece otra de las herramientas que habíamos visto. Fíjense lo que tiene que pasar. Yo tengo que escribir acá, ¿sí? Y esto tiene que cambiar un valor de un atributo del componente, ¿sí? Y a su vez, mejor, perdón, es al revés. Primero, cuando yo abro acá, me tiene que mostrar este valor, el del párrafo. ¿Dónde está este valor? ¿Dónde está este texto, este párrafo? ¿Dónde está almacenado? ¿En la página HTML o en el componente? ¿Dónde está almacenado ese texto? Está en el componente. Correcto, está en el componente. Con lo cual, si yo quiero mostrar todo este texto Porque acá, en el HTML vos lo borraste y pusiste el nombre nomás. exactamente, yo no tengo ese Bien. texto en el HTML. Está en una variable.
Con lo cual, si quiero mostrar ese texto dentro de mi caja de texto, tengo que ir a buscar esa variable, ¿no? Entonces, ahí tengo un binding que va desde el componente hacia el HTML. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, una vez que me muestra el contenido de esa variable, yo quiero escribir acá, ¿no? Quiero escribir y quiero modificar eso. A medida que modifico eso, también tiene que actualizar la variable en el componente, ¿no? Entonces ahí se da una actualización en el otro sentido, es decir, desde el HTML hacia el componente. Entonces acá tengo un caso de two-way binding, o sea, actualización en doble sentido, ¿sí? Y para eso, ¿qué uso? Uso la palabra reservada ngModel, ¿sí? ¿En dónde? ¿Cuál es el componente, el elemento que quiero actualizar con el componente? El textArea, ¿no? Entonces, acá tengo que escribir con la sintaxis Corchet, paréntesis, ngModel. Y me pregunta, ¿con qué voy a vincular? Va a estar relacionado a un atributo. ¿Cuál? ¿Con qué atributo del componente va a estar relacionado? ¿Dónde está almacenado ese texto? En el atributo párrafo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice acá? Ojo, para que esto funcione, yo antes tuve que venir acá. No, acá no. A ver, el componente. Este es el principal. A ver, ¿dónde era? Acá. ¿Ven? App Module. Esto es la definición del módulo donde está todo esto, ¿sí? Que es el módulo principal. Acá en el App Module tuve que hacer esto. Import Forms Module. ¿Sí? Tengo que hacer eso, más acá en el Imports Forms Module. ¿Sí? Ahí incorporé el módulo de Forms. Una vez que hice esto, recién puedo venir acá, acá, y puedo escribir ngModel. ¿Ok? Ahí tengo que hacer eso primero y después lo puedo escribir acá. Bien, entonces, ¿qué hice acá? Relacioné, vinculé, ¿sí? En ambos sentidos al elemento textArea con el atributo párrafo. ¿Qué significa que esté en ambos sentidos? Que si yo actualizo en el textArea el texto, se va a actualizar el atributo párrafo. O si yo actualizo el atributo párrafo, se va a actualizar en el elemento, ¿sí? En el textArea. Hago esto. ¿Ven? Acá me trajo, este texto no lo trajo del HTML, lo trajo de la variable. Y cuando actualizo acá, este texto nuevo lo guardó en la variable. Pero como yo tengo el párrafo vinculado a esa variable, también me recupera el valor, ¿sí? Que está almacenado en la variable. Y de esa manera logro la misma funcionalidad que habíamos implementado. JavaScript y TypeScript, pero en Angular. ¿Está? ¿Consultas? ¿Dudas? Ahí vi, Martín, que escribiste en Gmail. Me pasa que no estaba viendo, tengo un solo monitor hoy y no estaba viendo los chats. Pero así es correcto. Bueno, continuamos. Hay otro concepto, ¿sí? Que dijimos que vamos a ver, que es el siguiente. Servicios. Tenemos entonces nuestro
nuestro componente que tiene, o sea, bueno, lo dejo ahí. Nuestro componente, ¿no? Que tiene sus funcionalidades, ¿no? Las que pusimos recién. Pero necesitamos agregar otras funcionalidades adicionales, digamos, a nuestro componente. ¿Existe una forma de hacer eso sin tener que modificar completamente el componente? Sí, a través de la utilización de servicios. ¿Qué son esos servicios? Básicamente son piezas de código que están distribuidas en otros archivos. Este código generalmente tiene forma de función, ¿no? Y que pueden ser reutilizables, ¿sí? Por distintos componentes. ¿En qué caso se utiliza el servicio? Bueno, por ejemplo, cuando quiero implementar características que son independientes del componente, o sea, son funcionalidades que son cross, o sea, que atraviesan a toda mi aplicación, que no son parte de un componente específico, como por ejemplo el login o la parte de seguridad, eh, no sé, que son, porque el login es una funcionalidad que se implementa en todo el sistema. No es parte de un módulo en particular, sino que es parte de todos, o sea, todos los módulos utilizan eso. Entonces, eso lo puedo implementar como un servicio. ¿En qué otro caso? Bueno, cuando tengo cierta lógica que quiero que es común a varios componentes, ¿sí? Entonces eso lo llevo a un servicio y después cada componente lo toma esas funcionalidades de esos servicios. O en un tercer caso es cuando quiero encapsular interacciones externas, ¿sí? Como por ejemplo el caso típico que es el acceso a datos. Es decir, los componentes van a necesitar datos que buscan de servidores web o de servidores de base de datos. Entonces, la lógica para el acceso y la comunicación puede estar en un servicio, ¿sí? Entonces no tengo que programar en cada componente esa lógica, sino que eso ya está en el servicio y cada componente se sirve, entre comillas, o vale la redundancia, se sirve de la funcionalidad de ese servicio, ¿sí? Que es el acceso a datos. Bueno, eso es conceptualmente que es un servicio. Ahora, vamos a ver código. Para eso, voy a cambiar mi ejemplo. Voy a decir que, ¿vieron esta? A ver, primero voy a reponer el texto. Perdón, no. Este es el sección componente. Sí. Acá. Ahí está. Bueno, voy a refrescar esto. Ahí está. Bueno, ¿qué quiero hacer ahora? Esta sección ya tiene su funcionalidad, está perfecto. Listo. Pero esta otra sigue escrita en el HTML. Yo no quiero que tenga texto en HTML, texto estático. Quiero que esto sea dinámico. Quiero poder cargar esta o cualquier otra subsección en forma dinámica, ¿sí? Pero lo quiero traer desde otro servidor, ¿sí? Desde un servidor de base de datos, por ejemplo, o desde un servidor web que me provea JSON, por ejemplo, ¿sí? O desde un archivo de texto plano, ¿sí? Pero lo quiero tener en otro lado. Quiero que otra persona escriba las subsecciones y quiero traerlo desde ahí y mostrarlo en mi página web en forma dinámica, ¿sí? Entonces, como hago eso, lo primero que voy a hacer en mi HTML, borro esa sección que está escrita estáticamente, ¿sí? Listo, la borré. Bien. Y por otro lado, voy a usar como base de datos, entre comillas, a un archivo JSON, ¿sí? En donde, en este archivo JSON, ¿qué hice? Escribí un formato en donde tengo un arreglo de 1, 2, 3 elementos. Los elementos están separados por llaves. En donde cada elemento tiene dos partes, un título y un texto. Entonces lo que voy a hacer es buscar este JSON, ¿sí? Pedir el JSON y armar el HTML acá, ¿sí? Leyendo los elementos de este JSON. ¿Ok? ¿Cómo hago eso? Bueno, lo primero que voy a hacer es un servicio que me lea este JSON. Después, el componente de sección, que es con el cual voy a trabajar, va a hacer uso de este servicio.
¿sí? Y es el componente, en definitiva, el que va a terminar mostrando en el HTML. ¿Ok? Bueno, para eso lo primero que tengo que hacer, obviamente, es crear el servicio. Voy acá a una consola, ¿sí? ng generate servicio, nombre del servicio. A este servicio lo llamé data service. Data service. ¿Sí? ng, g de generate, s de service, data service. Bueno, ejecuto eso. ¿Y qué me creó? Me creó dos archivos. Uno dataservice.service, ¿sí? Donde está el servicio. Y el otro dataservice.service.spec, donde están las especificaciones, ¿sí? Es sobre este archivo, es sobre el cual voy a trabajar. Bueno, ¿qué va a hacer este servicio? Dijimos. Lo que va a hacer es buscar, obtener el JSON, ¿sí? Y devolverlo al componente que lo necesita, ¿sí? Bueno, el servicio en particular ya lo preparé para que pueda hacer una petición a un servidor externo, ¿sí? A través del protocolo HTTP. O sea, este servicio podría leer directamente el archivo sin necesidad de... o sea, ¿lo podría leer localmente? Sí, por supuesto. Pero ya está armado para que eventualmente ustedes, o yo, o quien arme esto, pueda leer ya sea desde un archivo local como desde un servidor remoto, ¿sí? Entonces, para eso, ¿qué necesito? Primero, voy a utilizar un protocolo de red para buscar, digamos, para hacer una petición a un servidor web, ¿sí? Que es el protocolo HTTP. Para poder utilizar el protocolo HTTP, voy a necesitar el componente o el módulo, no es un componente, el componente HTTP Client, ¿sí? ¿Dónde está ese componente? En el framework, en Angular Common HTTP. Entonces, para eso, importo el componente, ¿sí? ¿Qué otra cosa voy a necesitar? ¿Cómo se va a conectar a un servidor remoto? ¿Sí? Este servidor remoto puede tener una latencia que desconozco, es decir, que puedo hacer la petición al servidor y puede estar un minuto, ¿no? En que vuelva la respuesta. Entonces ya lo programo, mi servicio, de manera que interactúe en forma asincrónica con ese servidor. ¿Qué implica esto? Si utilizo una llamada sincrónica, que es la llamada común, va a buscar, va a hacer la petición y va a esperar la respuesta. Si tiene una latencia de un minuto, mi aplicación se cuelga, queda ahí esperando, no hace nada más hasta que vuelva la respuesta. Lo cual no es recomendable. ¿Sí? Entonces, ¿qué es recomendable? Bueno, hacer la petición asincrónica. De manera de que se envíe la petición, ¿sí? Y no se espere la respuesta. O mejor dicho, no se quede esperando la aplicación la respuesta, sino que diga, bueno, envío la petición, que esto me avise cuando llegue la respuesta y ahí muestro los resultados. Mientras tanto, sigo ejecutando. ¿Okay? ¿Cómo se logra eso? Bueno, utilizando un patrón de diseño observable, utilizando un componente observable que me da Angular, ¿sí? Y que lo tengo que importar desde RJXS. Esto también está dentro del framework, ¿sí? Pero este está dentro del framework de Node, ¿sí? Esto es parte de Node, no de Angular, que también se instala dentro del proyecto Angular, así que no hay problema. Listo, entonces tengo el HTTP client, el observable, el inyectable. Cuando creo el servicio, se importa este componente porque después se implementa un decorador inyectable que es lo que me va a permitir hacer la inyección de dependencia, es decir, conceptualmente sería meter el servicio dentro del componente, ¿sí? Eso es inyección de dependencia. Para eso necesito entonces el decorador inyectable. Bueno, entonces,
lo primero que voy a hacer es también el cliente HTTP, el componente, lo voy a inyectar en mi servicio. Es decir, voy a meter, por así decirlo, ese componente como parte, como si fuera parte de mi servicio. ¿Cómo hago eso? En el constructor lo declaro. Declaro un atributo, ¿sí? Que va a ser del tipo HTTP client. ¿Sí? Entonces, este es el constructor y además inicializa el atributo HTTP, que va a ser privado porque no va a ser accedido por fuera del servicio. Bien, entonces, ¿con eso qué hago? Creo un método que se llama getDatos. GetDatos, devuelve datos, lo que ustedes quieran llamarlo. ¿Qué hace? Retorna, ¿qué cosa? Fíjense, disk.http, o sea que dice, el objeto que se encuentra dentro del atributo HTTP, le envío el mensaje, el método, el llamado del método get. Ese get es el que dispara la petición. ¿A dónde? Al archivo local JSON. ¿Sí? A través de una petición HTTP, busco el contenido del JSON y devuelvo eso. Ahora, ¿qué voy a devolver? Devuelvo un elemento del tipo observable. ¿Por qué observable? Porque para implementarlo como una llamada asincrónica, mi elemento tiene que poder ser de tipo observable, ¿sí? Por eso importé acá este componente. ¿Ok? Bueno, más allá de las características asincrónicas, lo principal que debemos entender es que este servicio, ¿qué servicio provee? Provee el servicio getDatos, que básicamente es un método que devuelve el contenido del JSON. ¿Ok? Hasta acá. Bueno, ahora, este servicio tiene que ser utilizado por un componente, ¿sí? El componente que va a utilizar este servicio va a ser el componente del módulo sección, section component. Entonces, si va a usar ese servicio, lo primero que tengo que hacer en el importo data service service. From data service service. Este es el nombre del archivo, este es el nombre del servicio. ¿Sí? Dijimos que los servicios se van a incorporar a los componentes a través de la inyección de dependencia. ¿Sí? ¿Y cómo hago eso? Y como hice hoy en el servicio y el HTTP client. En el constructor define un atributo del tipo del servicio. ¿Sí? Entonces, de esta manera, meto el servicio dentro del constructor, dentro del componente. ¿Sí? Y ahora ese servicio pasa a formar parte del componente. Ok. El tema es el siguiente. Yo le voy a pedir al servicio que me devuelva el contenido del archivo JSON. ¿Y qué hago con eso? Bueno, lo que se me ocurre es, una vez que lo obtengo, lo guardo en una variable para tenerlo dentro del componente. ¿Sí? Entonces, por eso creé una variable que se va a llamar, que se llama otros párrafos, del tipo any. Any porque entonces puede, puede aceptar cualquier tipo de datos. En este caso va a ser un array de dentro del JSON. Para no definir eso, directamente lo pongo any, ¿sí? Y esta variable es la que va a guardar el contenido del JSON cuando lo traiga, cuando lo recupere. ¿Sí? Bien, entonces, ¿dónde se va a producir eso? Acá en el init. Cuando levante mi componente, además de setear estas variables, voy a cargar esta variable también, otros párrafos. ¿Cómo? Pidiéndole al servicio que me devuelva los datos. ¿Dónde está el servicio? Dentro de este atributo datos. ¿Sí? Entonces, para eso le digo this, que es este componente, datos, acá está el servicio. Llamo el método getDatos. Pero, ¿cómo? Esto es un método asíncrono,
tengo que utilizar la palabra reservada suscribe. ¿Sí? Y la sintaxis después es, cuando llegue la respuesta a este método, lo guarda en esta variable, en este parámetro data. Y después utilizando un operador funcional, que es el operador flecha, digo, una vez que complete, que cargue este parámetro, lo siguiente que va a hacer esta función es asignar a la variable otros párrafos el contenido del parámetro data. ¿Sí? Básicamente, acá está utilizando el servicio a través del método getDatos. Con eso completa o carga el atributo otros párrafos. ¿Sí? Entonces, cuando se carga el componente, setea las dos primeras variables y después setea la última variable, otros párrafos, con los datos que recupera a través del getDatos del servicio, que recupera desde el JSON. ¿Okay? Bueno, entonces definimos el servicio. Inyectamos el servicio en el componente. Llamamos a una funcionalidad del servicio dentro del componente. Y lo último que me está faltando, ¿qué cosa? Es mostrar en el HTML los datos que tengo acá, en otros párrafos. ¿Sí? Bueno, voy acá. ¿Dónde va a estar eso? Me fui muy abajo, me parece. ¿Dónde va a estar eso? Después del primer párrafo, ¿sí? Inmediatamente ahí voy a colocar. Hay una cuestión. En el JSON tengo tres elementos, ¿sí? Tres subsecciones. Puedo poner 5, 10, 15, 50 o 1. A priori, no sé cuántos supongamos que tengo un escritor que va escribiendo los párrafos. No sé cuántos va a cargar, ¿sí? Con lo cual tengo que preparar mi HTML para que ya sea 1 o 100 me los muestre sin ningún problema, ¿sí? El, el formato con el cual se va a cargar el JSON es del tipo arreglo, ¿sí? Un array. Un array, digamos, la forma de acceder a un array es a través de una estructura iterativa, ¿sí? Entonces, ahí tengo las dos pautas. La primera es que estoy modificando la estructura HTML. Si modifico estructura HTML, ¿qué tengo que usar? Una directiva. Y segundo, esa directiva tiene que poder ser capaz de recorrer un array en forma iterativa. Entonces, existe una directiva del tipo de atributo que me permite recorrer en forma interactiva. Esa directiva es el ng_for. ¿Sí? Así que, ¿cómo utilizo eso? Bueno, primero creo una estructura donde voy a cargar, donde voy a definir el título y la etiqueta. Esa estructura simplemente de manera de agrupar, puede ser un div, ¿sí? Y acá utilizo la directiva ng_for. Bueno, ¿cómo es la sintaxis? Digo let, porque voy a definir una variable adentro, o sea, una variable que se llame ítem, o subsección of. ¿De dónde? A ver, este let, ¿se acuerdan que es para definir una variable? La variable es subsección. Of, ¿de dónde voy a traer los datos que voy a recuperar? Del atributo del componente, donde están guardados los datos del JSON. ¿Cómo se llama el atributo del componente que está guardado? Donde están guardados los datos del JSON, se llama otros párrafos. Entonces, el for va a funcionar así. Va a recorrer uno a uno los elementos del párrafo, los elementos del JSON, digamos, ese arreglo, uno a uno, y lo va a poner en esta variable. ¿Sí?
Entonces, cuando recupera el primer elemento, lo cargan en esa variable. Cada elemento del JSON tiene un título y un texto. Entonces, lo que tengo que hacer es decirle cómo va a mostrar esos datos. Si tengo un título, seguramente lo voy a mostrar en un H3. Y como sección es una variable, entonces puedo usar interpolación. Ahí digo, subsección punto, y el párrafo, como lo voy a mostrar, dentro de una etiqueta P, y digo, sección punto texto. Guarda. Entonces, esto se va a repetir tantas veces como elementos tenga el array que se forma a partir del JSON. ¿Cuántos elementos tengo? Tengo 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, esto se debería repetir 3 veces mostrando el contenido del JSON. Bueno, guardo esto, vamos a ver qué pasa. Y acá está. Quedó medio feo, digamos, porque me falta arreglar eso, pero ven que esto me lo cargó dinámicamente. Fíjense si yo modifico el JSON, saco el último elemento, guardo. Ahí está. ¿Ven? Elimino otra subsección. ¿Ven? Entonces, de esa manera implementé un servicio que me permite modificar en forma dinámica también la estructura de mi página. Bueno, hasta acá es lo que tenía preparado para hoy. ¿Dudas, consultas, quejas? ¿No? O se entendió todo o no se entendió nada directamente. Y esos estilos que vos decís que tenés que modificar, vas a los estilos donde cargaste todo. Claro, puedo modificar el CSS principal, o puedo modificar el CSS propio del componente, o puedo modificar ahí algunas etiquetas HTML, o puedo agregarlo, puedo modificarlo también dinámicamente. Lo que quiera, digamos, lo que me convenga, lo que me resulte más fácil. Tengo múltiples formas de hacer lo mismo. ¿Sí? Pero la recomendación es, si es un estilo, va todo a parar al archivo CSS. Ok. Bueno, gente, recomendación, la de siempre: practiquen, practiquen, practiquen. Equivóquense, porque en cada equivocación es donde surge un conocimiento nuevo. ¿Sí? Eh, Pueden trabajar con la plantilla esta, se pueden volver a bajar y tratar de implementar esto directamente en Angular. ¿Sí? Y cualquier duda, consulta, ustedes saben, tienen los foros, o tienen el Discord, si quieren tirarlo ahí también. Y bueno, si no, anotan la consulta y lo vemos en la próxima clase. ¿Ok? La clase que viene ya vamos a ver bases de datos. Así que vayan, si pueden, vayan. Ese es el módulo 4. Si pueden, vayan avanzando en eso, así que por ahí tenemos temas ya para conversar en la clase. ¿Ok? Ahí alguien escribió en el chat. Ah, listo. Bueno, buena semana, buena práctica y nos vemos la próxima.